marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados León Roldós, ex vicepresidente de la República, la utilización política de Jaime Roldós en las Sabatinas y también el caso Odebrecht, el acuerdo con Odebrecht que está negociando el fiscal general, sus repercusiones penales y civiles. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Abdalá Bucarampule, y ex candidato presidencial por Fuerza Ecuador Fe. Los acuerdos de oposición para la segunda vuelta presidencial, la gobernabilidad, la asamblea, la consulta popular, la constituyente. Y Diego Tello, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, y su réplica sobre el registro electoral, las auditorías, las actas electorales y la cadena de custodia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. El presidente Rafael Correa utilizó al presidente Jaime Roldós de una forma en que su hija Marta y su hermano León consideraron fuera de contexto. Aquí están el video de la sabatina y las afirmaciones completas del presidente Jaime Roldós. Veamos. Hablaron de fraude en 1978 cuando Sixto Durán Ballén perdió la primera vuelta. Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. Jaime Roldós, el candidato vencedor. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares. Una estrategia conocida de la derecha. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir con toda claridad que el Ecuador, este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral. Es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada. Y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. León Roldós, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. ¿En qué se parece en la primera vuelta de 1978 con la de 2017? Bueno, ha intentado Correa con su Consejo Nacional Electoral reproducir las mañas del Tribunal Supremo Electoral y de la dictadura de entonces. Lo que sucede es que él quiere virar el cuadro y toma realmente en forma impúdica la frase final de lo que Jaime Roldós denunció el año 1978. Una impudicia la de Correa al tomar esa frase. Respecto al caso de Odebrecht, pasemos a este tema que era el que nos habíamos invitado. Usted anticipó hace varias semanas aquí en Contacto Directo que la Fiscalía buscaba un acuerdo con Odebrecht. Ya la Fiscalía lo ha confirmado en su página web mediante boletines de prensa. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos, penales y civiles de ese acuerdo? Yo quisiera aclarar que es a la inversa. Odebrecht, desde el mes de enero, le ofreció al Ecuador y a varios países llegar a un acuerdo, una especie de delación o de cooperación eficaz. Y concretamente, por escrito, lo ofreció. El día 21 de enero se entregó la comunicación. El día 24 de enero, el presidente Correa anunció que no sabían cómo avanzar en la investigación de Odebrecht
y que iría un delegado de su gobierno a Brasil. Contrataron a un estudio de Sao Paulo. En la práctica lo que se hizo fue trabar la oferta de delación por parte de Odebrecht. Y el tema es tan agudo porque en lo publicado hasta ahora por Estados Unidos es tan claro que funcionarios del gobierno ecuatoriano, escúcheseme bien, del gobierno ecuatoriano recibieron pagos por 33.5 millones de dólares. Aquí en el Ecuador, en este caso y en otros, se está jugando a la farsa de que hay quienes cohechan, hay quienes sobornan, hay quienes caen en la extorsión, pero del otro lado no aparece nadie, aparece un fantasma. ¿Qué pasa, pues? Se ha investigado, por favor, los contratos a que se refiere Odebrecht, se han investigado quiénes lo autorizaron, quiénes lo firmaron, quiénes decidieron. Ahí tiene que estar la investigación. Nada de eso se ha hecho. Ahora estamos esperando llegar al acuerdo de relación. Mire, en el Ecuador bien se dice, más que encubrimiento, la percepción es que hay un concierto para delinquir en el Ecuador, porque la corrupción es generalizada. Este es el país que hoy llegamos a la elección de abril, de un lado con una clarísima visión de corrupción, de mentira. Concentrémonos en el acuerdo. Este acuerdo buscaría información sobre los sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa y una compensación económica al Estado por los perjuicios causados mediante sobreprecios en las obras contratadas. Sí. ¿Por cuerdas separadas se seguiría también la devolución que deben hacer los funcionarios sobornados? A ver, son dos cosas diferentes. El acuerdo es similar, y lo dice el texto de la propuesta, al que se suscribió con Estados Unidos, se suscribió con Suiza, que es de dos partes. Una, Odebrecht dice, somos una empresa que estamos activas en la región y queremos que se nos considere y que buscar una salida. Segundo, estamos dispuestos a entregar toda la información, la misma que entregamos a Estados Unidos, la misma que entregamos a Suiza, a Brasil. Tercero, y esto es importante, estamos dispuestos a reparaciones. Sentémonos a ver las cifras de las reparaciones. Eso es lo que dice la propuesta de Odebrecht. Y ahí estamos estancados desde el 21 de enero. Ahora, pero el jueves 16 y el viernes 17 de febrero fue convocado por la Procuraduría General del Brasil un encuentro con los fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela, que es donde ha habido los sobornos, y asumieron el compromiso de brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional por este caso. El Procurador General del Brasil, sin embargo, Rodrigo Llano, dijo que Brasil alcanzó un acuerdo de secreto judicial con Odebrecht, el cual le obliga a mantener en reserva la información de este escándalo de corrupción hasta el 1 de junio de 2017, pero insistió que está obligado a cumplir con las leyes internas del Brasil y respetar este acuerdo, pero que independientemente de esa fecha del 1 de junio, que coincidentemente son después de las elecciones de la segunda vuelta, cada país en estos momentos, cuando lo desee, puede acceder a información producto de sus propias investigaciones y de posibles acuerdos con Odebrecht, como otros países ya lo han hecho. Ahora, independientemente del sigilo mencionado, la Fiscalía del Ecuador debe haber tomado ya acciones, como por ejemplo las de Perú y Colombia. Claro, de eso estamos hablando, don Alfredo, de que Brasil lo que no quiere es que se le prendan de su documentación. Brasil le dice al Ecuador y a todos los países, lleguen a acuerdos, inicien las investigaciones, avancen. El Ecuador como que está paralizado, porque en el Ecuador la única parte corrupta es Odebrecht. No, mentira. Fueron los que se llevaron también los 33.5 millones de dólares. Fueron los que autorizaron y firmaron los contratos con Odebrecht. Ahí está. Ahí nada, podría decir nada, se ha avanzado en el Ecuador. Pero también hay otro asunto aquí, porque se ha insistido de parte del gobierno
que todos esos contratos han sido fiscalizados por la Contraloría, que ya han sido oleados, sacramentados, santificados y que no hay nada irregular. Entonces aquí habría que haber problema, porque resulta que Odebrecht, el contratista, dice que sí son irregulares y las autoridades del Ecuador ya han certificado que son regulares. Usted me cortó la palabra cuando yo decía en el Ecuador no hay encubrimiento, hay concierto para delinquir. Esto es lo que hay en el Ecuador. Es una situación demencial lo que estamos viviendo en el Ecuador. Concierto para delinquir. No son excepciones los actos de corrupción, es una política la que existe en el Ecuador. Un boletín de Fiscalía del pasado viernes 3 de marzo reporta que los fiscales generales de Ecuador, Perú, Galo Chiriboga y Pablo Sánchez, definieron una agenda de trabajo conjunta sobre el caso Odebrecht y que el fiscal Galo Chiriboga manifestó: estamos buscando un acuerdo, esa es también una de las razones por las que estamos en Lima, nos estamos reuniendo con ellos, agregó, que no solo se centrarán en el acuerdo, sino que continuarán con sus labores de investigación. Pero más de 2 meses después de que se hiciera pública la delación de Marcelo Odebrecht, el acta con los Estados Unidos, Ecuador y Venezuela resulta que son los únicos países sin procesados por el caso Odebrecht. ¿Cuál es la razón de ese trato diferente? Lo expresado. Aquí se trata de un concierto. Aquí se trata es de echar tierra encima. Aquí no se trata de investigar. Por eso hay que esperar llegar a los acuerdos internacionales. Aquí está la corrupción. Casa adentro. En este y en los otros casos, casa adentro es que está la corrupción. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la alternativa que hay para la República? Yo no creo que con el actual gobierno va a pasar mayor cosa. Si aquí está pues, justamente el equipo de la corrupción, yo creo que esta es una de las cosas que el país tiene que decidir el 2 de abril. ¿Vamos a hacer investigación seria contra la corrupción o no? Vamos a seguir jugando al contómetro de que hay excepciones de corrupción en el Ecuador. No, eso no es cierto. La percepción es tan grave porque esta es una septicemia del poder que hay en el Ecuador. León Roldós, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Abdalá Bucarampule, ex candidato presidencial por Fuerza Ecuador Fe, para revisar los acuerdos para la segunda vuelta presidencial, la gobernabilidad, la asamblea, la consulta popular, la constituyente. Quédese usted en nuestra sintonía. Dalo Bucaram, ex candidato presidencial, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días. ¿Se reunió usted con Guillermo Lasso para consolidar su respaldo de cara a la segunda vuelta electoral? ¿En qué consistirá ese apoyo? Nosotros hemos conversado ante la invitación planteada por el señor Lasso a escuchar tanto sus propuestas como a plasmar las nuestras. Y dentro de ellos han salido cosas importantes que hemos escuchado por parte del candidato a la presidencia establecer como alcances de nuestra conversación. Por ejemplo, la necesidad que tiene hoy el Ecuador de ir a una asamblea constituyente que le permita tener gobernabilidad al próximo gobierno. Dadas las circunstancias, dado el atraco electoral principalmente alrededor de la Asamblea Nacional que ha hecho Alianza País en esta primera vuelta, el país entraría en una crisis de gobernabilidad preocupante. Por ende, es necesario, dentro de cualquier acuerdo al que se pueda llegar, establecer como primer punto el llamado a una asamblea constituyente que le devuelva la gobernabilidad al Ecuador y la capacidad al nuevo gobierno de implementar los cambios que el país necesita. Es decir, ¿cree que ese debería ser un primer acuerdo de las fuerzas políticas de cara a una segunda vuelta? Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes de pasarlo, usted obtuvo un 4.82% de los votos a nivel nacional en las elecciones del 19 de febrero, pero en Guayaquil tiene una votación mayor, un 8%. Usted representa a Fuerza Ecuador, pero también ha cautivado votos de quienes en algún momento fueron, por ejemplo, del PRE, sobre todo en distritos en los que incluso el PRE le ganaba a los socialcristianos que lideraban en Guayaquil. Esos votos, ¿cómo cree que se verán reflejados en una segunda vuelta? A ver, es importante manifestar que estos puntos que queremos incluir dentro de un posible acuerdo, aún inexistente,
son necesarios para darle gobernabilidad y para representar precisamente la voz de esos sectores en un posible acuerdo. Nosotros vamos a establecer la voz de los pobres ante cualquier acuerdo. Ese acuerdo aún no ha sido manifestado porque tienen que incluirse los puntos dentro del mismo. Pero efectivamente hay sectores, principalmente de los sectores más vulnerables, no solo de Guayaquil, sino de todos los rincones del país, que son alrededor de más de 500.000 ecuatorianos que apostaron por nuestra candidatura en los resultados que nos dio el CNE el día 19 de febrero. Hoy representamos la voz de ese 500.000 de ecuatorianos y es evidente que no se puede salir a decir que se respalda por respaldar sencillamente por un momento u otro. El Ecuador tiene que entender el momento en que vivimos y los políticos tienen que entender que no es hora de fortalecer diferencias, sino de hacer esfuerzos por el bienestar del país. A nosotros nos tienen muy preocupados, y lo he dicho desde el primer día, el silencio del alcalde de Guayaquil, la actitud cómplice del señor Nebot con el gobierno, que hasta hace pocos días dice que él ni siquiera quiere conversar, demostrando que no se están haciendo esfuerzos por rescatar al país de las manos de la corrupción. ¿Silencio en qué sentido? Porque el alcalde se ha pronunciado en cuanto a la colaboración que se podría dar, en cuanto al control electoral, en cuanto a sus votantes, pero que la reunión, el diálogo se puede dar con los candidatos, con Cintia Viteri, como se ha hecho con los otros candidatos. ¿Qué pasa con eso? Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Hoy no es momento de vanidades ni de resentimientos. Hoy es momento de escucharse por el bien del Ecuador. Estamos gobernados por un modelo de odio, de corrupción, que quiere terminar de destruir al país y de llevarnos a vivir en situaciones similares a las de Venezuela. Hay que escucharse, hay que plantear acuerdos, hay que plantear propuestas, hay que ir a una asamblea constituyente. Bueno, el escucharse y plantear propuestas no se ha descartado. Ahora, en el caso sobre lo que usted plantea... No, el señor Nebot ha dicho que él no está dispuesto a conversar con el señor Lasso y que lo haga a través de Cintia En una reunión, Viteri. correcto. Ahora, en el caso de ganar Lenín Moreno, ya sabemos cuál es el escenario porque es la continuidad de la Revolución Ciudadana. En el caso de Lasso, él ya habla incluso de la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, pero dice que no lo descartan, pero tampoco lo confirman. ¿Usted cree entonces que ese es el camino para lograr un cambio real? Es decir, una nueva asamblea con plenos poderes para las reformas urgentes, sin pasar por la Corte Constitucional, sin entrar en un escenario de camisetazos y pactos que ya el país conoce. A ver, efectivamente, estos no son temas personales. A nivel personal yo tengo un respeto al señor Lenín Moreno, lamentablemente está acompañado de una corrupción inmensa, principalmente en su binomio, a través del señor Glass. Hoy lo que se debe de priorizar para quienes queremos una alternativa diferente y que nuestro país no vive igual que Venezuela, y lo estoy viviendo en carne propia. Mis hijos están siendo amenazados, he recibido y se está utilizando a la SENAIM para rastrearme, para perseguirme, para amedrentarme, al igual como lo hace la SEBIN en Venezuela. Evidentemente queremos que ese modelo cambie, pero es necesario garantizar a través de una asamblea constituyente que lo faculte el artículo 444 de la Constitución, para que sea una decisión del presidente de la República. El artículo 444 de la Constitución es claro. Dice, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea y por los ciudadanos que quieran la misma. El presidente tiene la facultad de hacerlo, sin la necesidad de ningún criterio de la Corte Constitucional que pueda haberse envuelto contra la voluntad del pueblo. Y esa es una diferencia en los otros caminos o las otras alternativas que se proponen, que sí necesitarían la venia de la actual Corte Constitucional. Efectivamente, sabemos que hay una Corte Constitucional inmoral, que es una alfombra del correísmo y que podría querer enfrentar el sentimiento de todo un país. Por ende, si el próximo 2 de abril quien resulta ganador de las elecciones es el señor Guillermo Lasso, debería de comprometerse ya públicamente a llamar a una asamblea constituyente que le permita al Ecuador emprender los cambios
que le permita al Ecuador poder ir a un proceso de fiscalización, de transparencia y de implementar todos los cambios que los ecuatorianos queremos para salir de un modelo caduco y corrupto que ha sido liderado por Rafael Correa. Yo decía en mi anterior pregunta, sin camisetazos, porque si se plantea la posibilidad de gobernar con los asambleístas de país, los buenos, por cierto, lo mismo decía en su momento el presidente, que ellos dialogaban con los buenos de la oposición, y el tema es quién determina al bueno o al malo, es en función de los acuerdos o los pactos a los que llegan. Entonces, nos remonta ese escenario a aquellos de ingobernabilidad del pasado, de los cuales ya tenemos bastante experiencia. Efectivamente, además, Alianza País inició la segunda vuelta electoral el 19 de febrero con 66 legisladores. Y cada día que ganaban queriendo robarse la primera vuelta, terminaron en 74 legisladores. ¿De dónde salieron? No lo sabemos. Jamás el margen de error de participación ciudadana ha sido de más de 1%. Ellos se han llevado casi 9 legisladores teniéndonos entretenidos y peleando por la democracia. Nosotros hemos salido en respaldo de la democracia, no de personas o candidaturas. Hoy es momento de plantearse puntos para poder construir un acuerdo. Nosotros le planteamos al señor Lasso, dentro de una conversación pública, la posibilidad de ir a una asamblea constituyente. Hemos visto que él plantea esta posibilidad. Él tiene que comprometerse a ir a una asamblea constituyente que permita salir de esta asamblea fraudulenta, de esta asamblea que ya nace llena de corrupción, porque imagínense en un Ecuador en el que el presidente de la asamblea sea José Serrano. Eso sería nefasto para la democracia del país. Entonces tenemos que ir a una asamblea constituyente que nos permita tener gobernabilidad y no someter al nuevo gobierno a una mayoría fraudulenta que se robó alrededor de 8 legisladores. Ahora, los procesos constituyentes han sido una constante histórica en nuestro país, en los grandes ciclos políticos, y es que pesan esos momentos que requieren de un cambio de timón en el Ecuador, y en eso estuvimos justamente hace 10 años cuando llegó el presidente Correa y tuvo a un país esperanzado en ese nuevo país, en esa revolución, en el fin de la partidocracia, de las prácticas y los abusos de poder. Hoy estamos en un momento similar, una década después. Bueno, hoy estamos... Digo, como para ir a una constituyente. Hoy estamos en un momento similar, en la que el Ecuador salía de la dictadura del 78, hoy estamos saliendo de la segunda dictadura petrolera a través de este gobierno mal llamado de la Revolución Ciudadana, que de socialismo no tiene nada. Este es el gobierno más oligárquico y el gobierno más corrupto de la historia, y es necesario que el Ecuador se libere de esas cadenas de corrupción que nos ha gobernado durante esta década. Es necesario hacer todos los esfuerzos por transparentar el dinero de los ecuatorianos, y esto tenemos que hacerlo a través del mecanismo que nos da la Constitución. Artículo 444, una asamblea constituyente, porque el momento que el Ecuador vive así lo dispone, así lo requiere, y porque es necesario emprender cambios que le permita principalmente a los más pobres en este país mantener sus beneficios, pero dándole la posibilidad al nuevo gobierno de tener gobernabilidad y no de estar sometido a una mayoría de chantajistas fraudulentas que van a querer poner en riesgo la gobernabilidad y la democracia. Bueno, pero ¿cuál en es nuestro el riesgo de esa mayoría con Alianza País? Porque ya hay quienes plantean volver la al hombre del posibilidad... maletín. ¿De qué forma consigues mayoría? Vamos a eso, porque hay quienes plantean la posibilidad de que se pueda gobernar con oposición, Alianza País, una nueva asamblea, pero lo cierto es que hay dos candidatos y sus dos movimientos defienden modelos distintos, totalmente distintos. ¿Por qué usted no cree que es real la posibilidad de gobernabilidad con movimientos que apostarán, por un lado, por la continuidad del modelo o el cambio, blindar lo logrado en estos 10 años o desmontar este sistema político implantado en esta década? El presidente Correa mismo lo ha dicho, que en caso de ganar las elecciones Guillermo Lasso, él plantearía una muerte cruzada o a través de sus legisladores buscaría la forma de un año estar nuevamente en elecciones. O sea, le importa un carajo el Ecuador. Quiere ponernos en una crisis política, a someternos a sus caprichos, a su vanidad de que si él vuelve o no vuelve. Al Ecuador poco le importa, presidente. Usted ya está de retirada. Deje en paz al país.
El país está cansado de este modelo de corrupción. Lo que queremos los ecuatorianos es libertad. El presidente nos vende miedo. Que si él no gana, el país entraría en un caos que él mismo originaría. El miedo mayor que tienen los ecuatorianos es que el Ecuador viva bajo un modelo como el de Maduro en Venezuela, muriéndose de hambre y haciendo filas para poder comer, sin ningún respeto a la democracia, donde los jóvenes son asesinados en las calles por querer estudiar lo que sueñan. Y esos son puntos que hemos planteado dentro del acuerdo o de un posible acuerdo para manifestar un apoyo que hasta el día de hoy no lo hemos hecho precisamente por ello, porque hay que ser responsables e incluir las preocupaciones del pueblo en un posible acuerdo. Cuando así se haya conseguido, nosotros saldremos a comunicarlos, porque es momento de hacer esfuerzos por el bienestar y la democracia de nuestro país. Las propuestas y la opinión del ex candidato presidencial Dalo Bucaram, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Con ustedes una pausa y al regresar estará Diego Tello, el coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, y su réplica sobre el registro electoral, las auditorías, las actas electorales y la cadena de custodia. Quédense en nuestra sintonía. Para despejar dudas sobre la corrección y transparencia de las elecciones presidenciales de primera vuelta y de asambleístas, Diego Tello, coordinador nacional electoral del CNE, ha solicitado el derecho a la réplica a Enrique Mafla. Buenos días, Diego. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por el espacio. Empecemos con el registro electoral. Esto fue lo que dijo Enrique Mafla. Veamos. Yo diría que inclusive en el proceso actual hay menos transparencia con relación a los procesos anteriores del mismo CNE. Vamos por partes, ¿no? El registro electoral. En el registro electoral de 2014 teníamos como información, aparte del domicilio electoral de los ciudadanos, la fecha de nacimiento y el número de cédula de identidad. Gracias a esta información se logró detectar un sinnúmero de irregularidades, de inconsistencias en el registro electoral. Cuando empezaron a aparecer este tipo de inconsistencias, de errores, lo que hizo el CNE es suprimir esta información, es decir, lo contrario a la transparencia. El registro actual no tiene esa información que permite hacer este tipo de análisis. Su réplica. Gracias, Alfredo. Primero, mostrar a la ciudadanía que el señor Mafla es delegado técnico de Sociedad Patriótica, que participó en la auditoría del registro electoral, realmente una participación muy pobre, unas 4 sesiones de las 14 que se tuvo, pero indicarles que se puso a disposición de los auditores lo que es el registro electoral con el número de cédula, las fechas de nacimiento. De ahí es donde tenemos algunas recomendaciones de algunos de los auditores, obviamente no del señor Mafla, pero indicar muy claramente que esto se puso a disposición de ellos y hemos recibido recomendaciones trasladadas de esto al registro civil. El registro civil incorporó lo que le correspondía y es que tenemos nosotros un registro electoral depurado. Pero obviamente, respecto, por ejemplo, a las registro, defunciones, el Código de la Democracia le exige al registro civil que esas actualizaciones las haga diariamente. O sea, no es que simplemente dicen se murió, viene la partida ataque, tal. O sea, hay un plazo concreto, no es que puede ser indefinidamente. Sí, Alfredo, el Código de la Democracia indica muy claramente que las actualizaciones de las personas fallecidas lo hará diariamente el tema del registro civil. Nosotros cerramos el 2 de octubre del 2016 lo que es el registro electoral y a partir de esa fecha evidentemente hay personas fallecidas, alguna cantidad que nos dará también ya lo que es el registro civil, pero es muy diferente de lo que decían varios también actores de que existen personas fallecidas que van a sufragar. El ingeniero Mafla indicaba de que se debería hacer una auditoría postelectoral. La no permanencia del señor Mafla en las auditorías que lleva a cargo el Consejo Nacional Electoral creo que desconoce y vamos a llevar una actividad postelectoral de los registros electorales de los padrones, los mismos que se van a escanear y se van a presentar a los auditores técnicos de las organizaciones políticas para que miren, revisen si es que hay alguna persona quizás fallecida que sufragó. Es el método de transparencia que nosotros estamos implementando, siendo una recomendación de las misiones de observación de procesos electorales anteriores. Inclusive el ingeniero Mafla decía que las auditorías realizadas en procesos anteriores eran meras presentaciones de PowerPoint. El día de hoy hemos tenido auditorías que llevaron desde el marzo del 2016 hasta la fecha, de las cuales solamente un 3% ha sido partícipe el señor Mafla. Respecto a auditorías, Enrique Mafla señaló lo siguiente, veamos.
Un segundo caso es el del sistema informático de transmisión de resultados, de transmisión de actas y de escrutinios. A las 12 del día del 19 de febrero se acordó con los técnicos del CNE realizar un seguimiento de este sistema, de este software, para verificar la integridad y autenticidad del mismo ya cuando entraba en funcionamiento a partir de las 5 de la tarde. Lamentablemente, el ingeniero Tello, a las 5 de la tarde del 19 de febrero, envió un correo electrónico indicando que este control que debía hacerse en nombre de la transparencia estaba suspendido. Lo más anecdótico es que el ingeniero Diego Tello, siendo el coordinador nacional de procesos electorales, es al mismo tiempo el jefe del equipo de auditoría. Es decir, que él mismo se estaría auditando, ¿no?, los procesos que dirige. Su réplica. El Consejo Nacional Electoral contrató a un doctor en auditoría. Él es quien lidera este proceso electoral, le tramita todos los documentos que solicitan los delegados de las organizaciones políticas. Creo que el señor Mafle es el menos indicado para hablar del sistema de escrutinios. Él no ha estado presente en estas auditorías. Con respecto a lo que menciona del día de las elecciones, el día anterior al 19 de febrero, a los auditores que permanecieron largo tiempo en este proceso se les entregó el código hash con el tema de la presencia de un notario. Lo que indica el señor Mafle es que hizo un pedido particular, indicando que el mismo 19 se genere otro código hash, lo que se respondió, y no desde mi correo electrónico, sino desde el doctor en auditoría, que por debidas de medidas de seguridad no se iba a entregar el código hash. Pero este código hash que se entregó antes del proceso electoral se va a entregar posterior al cierre del proceso electoral para que los delegados técnicos revisen que el sistema no fue cambiado ni antes ni después de haber entregado los resultados oficiales. Posterior al cierre, ¿cuándo es eso? ¿En el momento del cierre o cuánto tiempo después? Una vez que se cierren todos los recursos electorales, de definir que ya con el Tribunal Contencioso Electoral que no existe ninguna apelación, de tal manera que ahí el sistema ya está cerrado, evidentemente, y se entregará los códigos hash a los delegados técnicos que soliciten el tema del código hash, que fue el inicio y que es el tema del final. El señor Mafla también indica que no se les pudo entregar a él la información en detalle sobre el tema de los datos de cada junta receptora del voto y de las imágenes. Coincido en algo, él lo dice, son miles de actas y miles de datos. Indicarle, señor Mafla, que en el COSFA todos los auditores de los delegados de las organizaciones políticas están bajándose todas las imágenes de una manera, de una solicitud que ellos lo hicieron a auditorías. Solicitaron un acceso directo a un FTP para bajarse los resultados de junta por junta y todas las imágenes para hacer efectivo también su control electoral. Ahora, sobre la cadena de custodia, el excomandante del Ejército Luis Castro y Fausto Camacho, ex consejero electoral, señalaron lo siguiente, veamos. El Consejo Nacional Electoral sabrá decidir si hubo o no hubo algún tipo de fraude. Lo que sí aclaro, la cadena de custodia del glorioso ejército a cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada. ¿Para qué? La empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. ¿Para qué? Una vez que llegue las actas, las transporta solamente un miembro de la Policía Nacional. Y cuando retornan, una vez con los biombos y los votos decididos por el pueblo, entreguemos también al Consejo Nacional Electoral. Pero no estamos adentro de la custodia. Y eso exhorto al pueblo a estar atentos. En esos sobres azules iba el padrón electoral, documento electoral muy importante porque ahí se constata cuántas personas son las que votaron. Eso significó que en algunos procesos, en algunas provincias, no había mecanismo a través del cual se pueda constatar que lo que dice el acta es verdad en cuanto a, por ejemplo, existieron 257 personas que se acercaron a votar. Si es que la Junta debió constatar cuántas mismas fueron, no tuvo forma de hacerlo si es que ese sobre se perdió. La cadena de custodia no está dada por la presencia de los militares, la cadena de custodia está dada por el cumplimiento o incumplimiento de la ley. Si es que esos sobres se abrieron en la Junta Provincial Electoral en audiencia pública, esa es la custodia que establece el legislador. Bueno, la cadena de custodia parece que es el punto medular de todo esto. Usted como coordinador electoral, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, indicarle, Alfredo, que nosotros tenemos el convenio firmado con Fuerzas Armadas en el que se indica
todos los detalles frente a la custodia que van a realizar dentro del material electoral. Escucho yo al excomandante sobre el tema de la empresa en donde se realiza la integración de lo que son las papeletas y documentos electorales. Esto lo venimos realizando desde el año 2002, con la empresa Mongar que realiza la integración en el tema de Semexpo, y en todos los lugares en donde tenemos el tema de las papeletas y documentos electorales, tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas. Con respecto a lo del señor Camacho, habla de que se rompió la cadena de custodia por el tema de los sobres. Yo tengo aquí un esquema gráfico, y yo me ratifico en lo que dije el día viernes. Yo aquí tengo aquí unos sobres amarillos que contenían las actas de escrutinio y unos sobres color azul que contienen diferentes documentos, entre ellos el padrón electoral, que todos ellos fueron obviamente también con los coordinadores de MES y de recinto acompañados de las Fuerzas Armadas. Existieron algunos sobres que no llegaron con el padrón electoral, como lo dicen también el señor Camacho, y que no existió ninguna forma de poder realizar la comprobación. Sí existió la forma, y no solamente en este proceso, y me permito recordarle que procedimientos como los que se tomaron también fueron realizados anteriormente. El poder constatar el número de papeletas presentes, tanto de la dignidad de presidente, asambleístas, parlamentarios andinos o consulta popular. Existen muchos mecanismos, pero sobre todo la presencia de las organizaciones políticas al abrir un paquete electoral. Esto no se abre solamente con el Consejo Electoral, Alfredo. Esto se le hace en audiencia pública con la Junta Provincial Electoral y los delegados de los partidos políticos presentes en cada uno de los paquetes en los que se debía hacer el tema de reconteo. Así que ratifico el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el que trasladaban el tema también de las actas y de diferentes materiales electorales. Adicionalmente, sobre las actas de votación a que usted se refiere, Fausto Camacho indicó esto. Veamos. Esta es un acta de escrutinios. Aquí está. Este es un acta de escrutinios. Y esta de aquí, que es totalmente diferente, es el resumen de resultados. No es importante qué dice la OEA o deja de decir. Lo importante es qué dice la ley. Y el artículo 127 de la ley dice que existirán 3 ejemplares del acta que efectivamente no existieron. Y son diferentes porque en el uno firma solo el presidente y el secretario, en los otros firman todos los miembros, ojo, y firman los delegados de las organizaciones políticas. También en el uno existe la cantidad obtenida de votos en letras y números, y en el otro solo en números. Parecerían cosas triviales, pero no son triviales. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa con las Alfredo, actas? ¿Hubo o no sí. hubo dos modelos diferentes? No, tenemos los 3 actas de escrutinio. Lo que sí quiero indicar que el Código de la Democracia fue aprobado en julio del 2009. Y me parece realmente anecdótico que el señor Camacho ahora presente esas observaciones. Él cuando era autoridad electoral, y me permito indicar aquí, yo tengo las actas de escrutinio de la consulta popular del 2011, cuando él fue autoridad. Aquí tengo un acta de escrutinio, la segunda acta de escrutinio, y el tercer ejemplar que habla también el Código de la Democracia aprobado por él, que es el acta de escrutinio bien aprobado, cumple con la ley, el acta de escrutinio de resumen de resultados. Eso es de consulta popular del 2011. Estas variaciones no lo hemos hecho ahora, Alfredo, viene realizado inclusive desde cuando era el Tribunal Supremo Electoral. La ley orgánica electoral frente ahora al Código de Democracia no ha cambiado sustancialmente en esto. Se ha cumplido con las 3 actas de escrutinio, cada uno tiene su fin. El uno va al paquete electoral, el otro va al tema de la Junta Provincial y el otro documento va a los delegados de las organizaciones políticas. Documento que inclusive sirve para poner las reclamaciones o el tema de las impugnaciones ante la autoridad electoral para hacer algún reclamo, quizás por inconsistencias numéricas o por falta de firmas. En todo caso, la garantía del proceso está también en la participación de los actores políticos de la ciudadanía. Gracias, Diego, por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la invitación y a los televidentes. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.